Bienvenidos sean todos al último seminario dado por los estudiantes de la unidad de respiratorio en la Cátedra de Morfofisiopatología 2, correspondiente a la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria no es más que el intercambio de gases inadecuados causados por el mal funcionamiento de uno o más componentes del aparato respiratorio. Para que este intercambio sea correcto, es necesario que el control de la ventilación alveolar, la difusión alveolocapilar y la perfusión pulmonar se realicen adecuadamente. En la etiología de la insuficiencia respiratoria, vamos a conocer que la insuficiencia no es una enfermedad en sí misma, sino la consecuencia final de una gran variedad de procesos específicos, no solamente de origen respiratorio, sino también de origen cardiológico, neurológico, tóxicos y traumáticos. En el origen neuromuscular y en la pared torácica podemos encontrarnos enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, la distrofia muscular, la cifoescoliosis, la lesión de la médula espinal, derrame pleural masivo o bilateral. Entre los factores de riesgo vamos a encontrarnos puntos muy importantes a los cuales debemos tener en cuenta. En este caso puede ser lo que es la edad, el medio ambiente y la profesión, afecciones médicas o lesiones y los hábitos en el estilo de vida. En la edad vamos a encontrarnos que se puede originar en los bebés prematuros, dado que estos pueden nacer con un pulmón subdesarrollado o con enfermedades pulmonares congénitas. Y en la vejez, dado que a través del tiempo pueden surgir ciertas afecciones que puedan provocar daño a nivel respiratorio. En el medio ambiente de la profesión vamos a encontrarnos que la inhalación de irritantes pulmonares puede provocar daño pulmonar a largo plazo, en donde se puede encontrar lo que es la contaminación del aire, los vapores químicos, el asbesto, los tintes y las pinturas. Vamos a encontrar las que son las afecciones médicas o lesiones y los hábitos del estilo de vida, como el fumar y el consumo de drogas, debido a que estos pueden causar una sobredosis que va a afectar el área del cerebro que se encarga de controlar la respiración. Criterios generales de la insuficiencia respiratoria, los cuales tenemos que tener en cuenta, es la presión parcial del oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio es indicativo de una hipoxemia, lo cual es un nivel anormalmente bajo del oxígeno en la sangre. Ahora, una presión parcial del dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio es indicativo de una hipercapnia, que es un nivel elevado del dióxido en la sangre, lo cual puede ser indicativo de una ventilación alveolar inadecuada. Otro de los criterios que tenemos que tener en cuenta es ambientes con baja concentración de oxígeno, dado que la exposición a ambientes con baja concentración de oxígeno, como altitudes elevadas o espacios confinados con ventilación insuficiente, puede contribuir a la insuficiencia respiratoria hipoxémica. También podemos encontrar que el envejecimiento respiratorio, lo cual se puede producir una serie de cambios morfológicos y funcionales en el sistema respiratorio de un individuo. La capacidad respiratoria máxima reducida es la respuesta a la hipercapnia y a la hipoxemia que está reducida en un 50% en el anciano comparado con individuos más jóvenes. Tipos de insuficiencia respiratoria. Tenemos 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Tenemos la tipo 1, que es la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Tenemos que se define como hipoxemia grave cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Esto surge cuando hay sin hipercapnia y surge por una inundación alveolar que dará cortocircuitos intrapulmonares y a su vez desequilibrios de la perfusión-ventilación por el llenado de los espacios aéreos o el colapso de los espacios aéreos. Tenemos que a su vez va a dar un fallo aislado en la oxigenación, pero no en la eliminación de dióxido de carbono. Por lo tanto, en sangre arterial vamos a encontrar a la presión parcial de dióxido de carbono baja o normal, pero nunca alta. Entonces vamos a tener que normal o hipocapnia más un descenso de la presión parcial de oxígeno es igual a una hipoxemia. Insuficiencia respiratoria de tipo 2. Tenemos que es consecuencia de la hipoventilación alveolar que conlleva la imposibilidad de eliminar eficazmente el dióxido de carbono. Los mecanismos mediante los cuales ocurre esto se pueden clasificar en 3
en 3 tipos, que son alteración del impulso para respirar originado en el sistema nervioso central, ya sea por sobredosis de fármaco o una lesión en el tallo encefálico. Alteración de la fuerza con deficiencia de la función neuromuscular en el sistema respiratorio y aumento de la carga ejercida sobre el sistema respiratorio. Insuficiencia respiratoria de tipo 3. Tenemos que es consecuencia de la teletaxia pulmonar, ocurre muy a menudo durante el periodo perioperatorio, por lo cual ha recibido el nombre de insuficiencia respiratoria perioperatoria. Vamos a tener que después de la anestesia general va a haber una disminución de la capacidad residual funcional y por lo tanto va a producir un colapso en las unidades pulmonares que están en el plano más inferior. Insuficiencia respiratoria de tipo 4. Tenemos que es el resultado de la hipoperfusión de los músculos de la respiración en pacientes en estado de choque. Tenemos que en circunstancias normales, dichos músculos consumen menos del 5% del gasto cardíaco total y del aporte de oxígeno. Pero en pacientes en estado de choque van a sufrir una disfunción ventilatoria por edema, acidosis láctica y anemia. Y en tal situación, hasta el 40% del gasto cardíaco puede distribuirse a estos músculos. Fisiopatología. Disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado. Tenemos que es una causa muy infrecuente de insuficiencia respiratoria, ocurre en situaciones de altitud cuando hay una disminución de la presión barométrica y de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente. Entonces vamos a tener que va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno con conservación del gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Dónde más vamos a conseguir este mecanismo fisiopatológico? Bueno, donde el oxígeno es diluido en concentraciones de otro gas, como es el caso del metano y del monóxido de carbono, en el caso de las personas que trabajan en minas, o cuando el oxígeno es consumido totalmente por el fuego. En todos estos casos vamos a conseguir que se va a producir una hipoxemia que condicionará una hiperventilación y por lo tanto una hipocapnia. Continuando con la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, hablaremos un poco acerca de hipoventilación alveolar. Mediante la ventilación se consigue que el aire ambiente pase a la membrana alveolo-capilar para que en esta se produzca el intercambio gaseoso. En hipoventilación, el volumen de aire que llega a los alvéolos por unidad de tiempo está disminuido ante las demandas de un individuo. Por lo tanto, es la disminución de la presión parcial alveolar de oxígeno cuando ésta no se repone de forma lo suficientemente rápida. Recordemos que el aire llega a los alvéolos y allí se encuentra con el capilar, que ésta lleva su fluido normal, independientemente de que llegue o no llegue el oxígeno a ese capilar, el fluido va a seguir andando. Entonces, en hipoventilación no hay suficiente oxígeno y por eso no se repone de forma lo suficientemente rápida. Aunque la presión alveolar de oxígeno puede disminuir con una rapidez mucho mayor que el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono durante la fase inicial de la hipoventilación. Las causas que pueden llevar a hipoventilación alveolar no suelen estar asociadas al parénquima pulmonar y son más frecuentemente extrapulmonares. Alteración de la difusión alveolo-capilar. Una vez que los gases del exterior han alcanzado los alvéolos, deben intercambiarse con los de la sangre para que estos se distribuyan por todo el organismo. Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el alvéolo y el capilar pulmonar es un proceso de difusión pasiva. Y una alteración en la difusión quiere decir que se dificulta el equilibrio de la presión parcial alveolar de oxígeno debido al aumento de grosor de la membrana de intercambio. Cuando esta vía está engrosada, el equilibrio de oxígeno puede tomar más tiempo e incluso puede llegar a no producirse, ya que depende directamente del tiempo de tránsito en la sangre por unidad alveolar y genera hipoxemia en reposo o incluso intolerancia al ejercicio, dependiendo de la severidad y de la extensión del engrosamiento. Por esto, gran parte de los pacientes que tienen alteración en la difusión también presentan desequilibrio de la ventilación-perfusión, lo que influye importante y marcada hipoxemia.
Antes de hablar sobre el desequilibrio ventilación-perfusión, es importante que tengamos en cuenta qué es el espacio muerto. Y básicamente son esos lugares en el sistema respiratorio donde no se produce el intercambio gaseoso. Tenemos espacio muerto anatómico, que son las vías de conducción, como lo es la nariz, la tráquea y los bronquios. El espacio muerto alveolar, que son esas unidades alveolares donde no se produce el intercambio. Y el fisiológico, que básicamente es la suma de ambos. Para que ocurra un adecuado intercambio de oxígeno, es indispensable que dentro de la unidad alveolo-capilar se mantenga una adecuada proporción entre ventilación y perfusión. De forma normal, esta relación no es uniforme a lo largo del pulmón y el cociente de ventilación-perfusión es más alto en los vértices, disminuyendo progresivamente hacia las bases, con zonas intermedias donde esta relación es cercana a lo ideal, que sería de 1 a 1. Recordando entonces las zonas de West, el pulmón se divide en 3 zonas. Tenemos la zona número 1, que son zonas ventiladas pero no perfundidas, que estaba al vértice del pulmón. Luego tenemos las zonas intermedias, que la relación es la ideal, es decir, son zonas ventiladas y perfundidas. Recordemos que en las zonas intermedias está el ilio, y en el ilio están los bronquios, las arterias y las venas. Entonces allí directamente están los bronquios, los bronquiolos y en los alvéolos al final, y ahí se realiza una buena perfusión y una buena ventilación. Luego tenemos la zona número 3, que son zonas que no están ventiladas pero sí están perfundidas. Existe gran variedad de enfermedades que pueden alterar la relación ventilación-perfusión, tanto hacia el extremo del espacio muerto con relación ventilación-perfusión infinito, que son zonas ventiladas pero no perfundidas, o hacia el extremo shunt intrapulmonar con relación ventilación-perfusión, que es igual a 0, y en este caso son zonas perfundidas pero no ventiladas. Estas alteraciones pueden ser dinámicas dentro de su espectro y, por ejemplo, pueden pasar de un shunt intrapulmonar a atelectasia total o una alteración con ventilación-perfusión bajo cuando la atelectasia está parcialmente reexpandida. Y por último tenemos cortocircuito o shunt, el cual se define como la existencia de un aumento de gradiente de oxígeno durante la respiración de aire ambiente, debido a un cortocircuito anatómico derecho o izquierdo, o por una perfusión continuada de unidades pulmonares no ventiladas. En condiciones normales existe un shunt fisiológico que es del 2 al 3% del gasto cardíaco. Si recordamos lo antes mencionado, entonces esta sería esa zona del pulmón que está perfundida pero no está ventilada. Este shunt puede verse aumentado cuando existen comunicaciones anormales entre arterias y venas. Es decir, cuando hablamos de shunt nos referimos a la unión de la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Estas comunicaciones anormales pueden ser intrapulmonares o extrapulmonares. Cuando hablamos sobre las intrapulmonares, nos referimos a las existencias de fístulas arteriovenosas, y cuando hablamos de las extrapulmonares, que son las más frecuentes, destacan las cardiopatías congénitas por defectos septales, auriculares o ventriculares, o por la persistencia del conducto arterioso. No obstante, la causa más frecuente de la existencia de un shunt es la ocupación de los alvéolos por fluidos inflamatorios o la atelectasia de los mismos, sin estar estas unidades ventiladas y con perfusión conservada, por lo que la sangre que pasa por ellos no se oxigena. Esto es lo que ocurre en las neumonías y en los edemas cardiogénicos y no cardiogénicos. Puesto que la región del shunt carece de ventilación, los suplementos de oxígeno aumentarán la presión alveolar de oxígeno solo en las zonas del pulmón donde no existe el shunt. Por ello, suplementos importantes de oxígeno tienen escasa repercusión sobre la oxigenación arterial, al no oxigenarse la sangre que pasa a través de ellos y mezclarse con la sangre oxigenada, como ya lo mencioné antes. En estas situaciones, lo habitual es que exista una hipocapnia por estímulo de ventilación de la hipoxemia. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es un cuadro clínico característico de una disnea intensa de comienzo rápido, hipoxemia, infiltrados pulmonares difusos que culminan en una insuficiencia respiratoria.
Este síndrome es causado por una lesión difusa en los pulmones proveniente de muchas causas, trastornos médicos y quirúrgicos subyacentes. La lesión del pulmón puede ser de dos tipos, directa o indirecta. Directa, ya sea por la inhalación de gases tóxicos, neumonía o conducción pulmonar, o de forma indirecta, ya sea por septicemia, traumatismos graves o sobredosis de fármacos. En cuanto a su etiología, muchas enfermedades médicas y quirúrgicas han sido vinculadas con la aparición de este síndrome, pero más del 80% de ellas fueron causados por un número muy pequeño de trastornos clínicos. Entre ellas destacan el síndrome de sepsis grave y neumonía bacteriana, siguiendo en incidencia por traumatismos, transfusiones múltiples, broncoaspiración de contenido gástrico y sobredosis de fármacos. Es importante destacar que se han intentado vincular otras variables, entre ellas destacan el abuso de alcohol por largo tiempo y acidosis metabólica. Morfología. Para estudiar la morfología, esta se va a subdividir en dos fases, una fase aguda y una fase organizativa. La fase aguda está caracterizada puesto que los pulmones son de color rojo oscuro y firmes, no tienen aire y son pesados. Microscópicamente hay congestión capilar, necrosis de las células epiteliales alveolares, edema, hemorragias intersticiales intraalveolares y sobre todo en la septicemia, acumulación de neutrófilos en los capilares. El hallazgo más característico es la presencia de membranas hialinas, particularmente revestiendo los conductos alveolares distendidos. Estas membranas están formadas por líquido de edema rico en fibrina mezclado con restos de células epiteliales necróticas. Y por último, la fase organizativa. Aquí vamos a encontrar una marcada proliferación de los neumocitos tipo 2 en un intento de regenerar el revestimiento alveolar. La resolución es poco frecuente y lo más habitual es que el exudado rico en fibrina se organice en fibrosis intraalveolar. Existe un marcado engrosamiento en los tabiques alveolares, provocados por la proliferación de las células intersticiales y el depósito de colágeno. Ok, continuando con la fisiopatología del SDRA o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, por sus siglas, primero quiero que ubiquen la enfermedad entre todas las que afectan al aparato respiratorio o los pulmones. ¿Para qué? Para que puedan diferenciar ciertas cosas que voy a mencionar más adelante y para que puedan recordar súper bien su fisiopatología. Como ustedes saben, la principal función del aparato respiratorio es el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, ¿ok? Es decir, los primeros dos pasos de la respiración externa, no interna, los cuales son la ventilación o llevar el aire al interior de los pulmones y el segundo paso, el intercambio de gases entre el espacio alveolar y la sangre. Esa es la principal función del aparato respiratorio. Los primeros dos pasos de la respiración externa. Los otros pasos serían el transporte de gases por la sangre y el intercambio de gases entre la sangre y las células del cuerpo. Si alguno de estos cuatro pasos falla, puede aparecer hipoxia y o hipercapnia. Y esto es lo que definiría a la insuficiencia respiratoria, como han podido observar a lo largo de la presentación. Los pulmones no pueden suministrar suficiente oxígeno o eliminar adecuadamente el dióxido de carbono producido por el metabolismo. En cambio, este síndrome es aquel síndrome clínico de insuficiencia respiratoria progresiva producido por una lesión alveolar difusa. Se lesiona en la membrana alveolo-capilar y esto es principalmente debido a alguna enfermedad primaria, por ejemplo, una infección pulmonar difusa o un trastorno inflamatorio sistémico como la sepsis. Entonces, lo que estaba mencionando, el libro la va a clasificar como la enfermedad restrictiva aguda clásica y el porqué de esto se halla en la fisiopatología. Ok, en esta diapositiva pueden observar los principales eventos que ocurren en esta enfermedad. Entonces, tras una enfermedad pulmonar primaria como una infección pulmonar difusa o algún trastorno
inflamatorio sistémico grave, se produce una reacción inflamatoria iniciada por diversos mediadores proinflamatorios, es decir, la acumulación excesiva de células inflamatorias y sus mediadores, los cuales van a dañar el epitelio alveolar y el endotelio. Entonces, esto es lo que causa la permeabilidad vascular, es decir, que se escape el líquido de los capilares pulmonares, y la pérdida del surfactante, que hacen que la unidad alveolar sea incapaz de expandirse. Es decir, los alvéolos tienen una delgada capa de líquido normalmente, pero también este líquido tiene una tensión superficial que podría hacer que el alvéolo se colapsara. Para esto, las células alveolares de tipo 2 secretan surfactante. Para que éste disminuya su tensión superficial, él es una mezcla compleja de lípidos y proteínas, disminuyen la tensión superficial de esta delgada capa de líquido, y así evitan que los alvéolos se colapsen. Pero si aumenta el líquido, el surfactante no va a ser suficiente para que pueda cumplir su función. Ok, en esta diapositiva pueden ver una imagen extraída del libro, ¿no? Ok, del lado derecho pueden ver un alvéolo normal. En el centro hay un macrófago que normalmente está dentro del espacio alveolar, patrullando prácticamente dicho alvéolo. Y más abajo, una célula alveolar de tipo 2, lo que está en color verde, bueno, esa célula es un neumocito de tipo 2. Ok. Del lado izquierdo hay una lesión pulmonar aguda. Ok, muestra un alvéolo lesionado en la fase temprana de este síndrome. Ok, entonces, el macrófago que mostré anteriormente, tras una lesión inicial, va a aumentar, sí, va a aumentar su síntesis de interleucina 1, 8 y factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Estas cosas son potentes agentes quimiotácticos y activadores de los neutrófilos. Es decir, los neutrófilos van a secuestrar y activar neutrófilos de la vasculatura, de la microvasculatura pulmonar, tras la liberación de citocinas como interleucina 1, interleucina 8 y factor de necrosis tumoral. Entonces aquí pueden ver cómo el macrófago, tras liberar esos agentes quimiotácticos, secuestran el neutrófilo y posteriormente lo activan. Y los neutrófilos producen especies reactivas del oxígeno, citocinas y proteasas que dañan la membrana alveolocapilar. ¿Ok? Bueno, en la imagen pueden ver ciertos elementos como epitelio bronquial desprendido, célula alveolar necrótica, es decir, varias cosas producidas por los productos de estas células inflamatorias. Ok, algo muy importante que sucede en este síndrome es la producción de membranas hialinas, ok, que contienen fibrina, ya que esta fibrina va a ser importante más adelante. Esta membrana hialina también está compuesta por proteínas, este, por líquido que también escapó del, de la microvasculatura pulmonar. Y este mismo líquido es el que hace que la unidad alveolar se colapse, como dije anteriormente. Ok, en el líquido, en el espacio intersticial, también se van a producir una serie de procesos que van a generar un aumento de la síntesis de citocinas fibrogénicas, ¿ok? Es decir, van a hacer que los fibroblastos produzcan colágeno y fibrina, ¿ok? Los fibroblastos principalmente producen esos dos productos o esas dos proteínas. Ahora bien, esta membrana hialina que estaba mencionando, que está principalmente, o mejor dicho, que está compuesta o que es rica en fibrina, se va a organizar y va a producir fibrosis intraalveolar. Pero esto también va a ocurrir en el espacio intersticial. Los fibroblastos que producen fibrina, este, van a producir, debido a también la proliferación de fibroblastos, el engrosamiento de la pared alveolar,
y su fibrosis, es decir, fibrosis intraalveolar y fibrosis en el espacio intersticial, ¿ok? Y por ello es que se dice que esta enfermedad es una enfermedad restrictiva y aguda pues debido a su evolución. Todo esto también lo podemos organizar en fases, es decir, la fisiopatología en fases. En la fase exudativa, la primera, se produce lesión del endotelio capilar y del epitelio alveolar, con lo cual se pierde la membrana normalmente impermeable a líquido y macromoléculas. Es decir, se escapa líquido como había estado diciendo. Se produce lesión en los vasos pulmonares por obstrucción por microtrombos y proliferación fibrocelular. El edema afecta eh, a los alvéolos en las zonas en declive o más inferiores del pulmón. A nivel general, en todas las enfermedades pulmonares, se va a producir colapso en los campos pulmonares inferiores, debido a que estas son las áreas más dependientes del pulmón, y esta enfermedad no es la excepción. Ahora, o sea, estoy hablando de las enfermedades en las que se produce colapso pulmonar. Ahora, va a producirse hipoxemia intensa e hipercapnia y comprende los primeros 7 días de evolución. Hay disnea, taquipnea, fatiga de los músculos respiratorios y debido a esta misma fatiga se puede producir insuficiencia respiratoria. Ok, en la fase proliferativa, en cambio, ocurre del día 7 al 21. Casi todos los enfermos se recuperan en esta fase en corto plazo y quedan liberados del ventilador mecánico. A pesar de ello, muchos pueden tener secuelas y algunos terminan por mostrar la fibrosis pulmonar en esta fase, ¿ok? Y en la imagen histológica es posible advenir los primeros signos de resolución. Ya en la fase final o fibrótica, en la última fase, imaginen en su esquema inicial, en su esquema mental, este, una lesión inicial, luego la acumulación de células inflamatorias y sus productos, y finalmente la fibrosis del pulmón junto con el daño que producieron las células inflamatorias y la fibrosis que produce una disminución de la complianza pulmonar, que es la disminución de la facilidad con la que el pulmón puede expandirse. Eso es exactamente lo que pasa en la fase fibrótica, una fibrosis pulmonar extensa y difusa en la que el pulmón eh, se le dificulta más poder llenarse de aire o expandirse, ¿ok? Y acá también se dice que es más probable el neumotórax. Manifestaciones clínicas. La sintomatología predominante es la correspondiente a la enfermedad causal, ya que la referida a la insuficiencia respiratoria es bastante inespecífica. En el caso de la hipoxemia se produce cianosis, cefalea, bradixiquia, ansiedad, somnolencia, desorientación temporoespacial, estupor o coma, taquicardia e hipertensión arterial. Si la hipoxemia se mantiene de forma muy marcada, produce hipertensión pulmonar asociada a un aumento del gasto cardíaco y deterioro de la función miocárdica. En el caso de la hipercapnia se presenta somnolencia, cefalea y piel enrojecida. Si hay alteraciones en el equilibrio ácido-básico, se produce un coma hipercapnia. Diagnóstico: anamnesis. En la mayoría de los casos queda patente la causa que produce la insuficiencia respiratoria, pero en otras es esencial conocer los antecedentes patológicos del enfermo, como enfermedades neuromusculares, EPOC, entre otras, los factores de riesgo de las distintas patologías en relación con el aparato respiratorio y los factores desencadenantes del cuadro actual, como aspiración de cuerpo extraño, inhalación de gases tóxicos y traumatismo torácico. Además, se ha de indagar sobre otros síntomas relacionados con el aparato respiratorio, como fiebre, expectoración y dolor torácico. Seguido a esto se realiza la exploración física. En esta, el examen inicial debe comenzar por datos de gravedad e inestabilidad, como incoordinación tóraco-abdominal, uso de musculatura accesoria, pausas de apnea, deterioro del nivel de conciencia, sibilancias, disminución del murmullo vesicular y los demás síntomas referidos anteriormente producidos por la hipoxemia e hipercapnia.
Si la situación lo permite, se debe realizar una exploración física completa en búsqueda de otros signos relacionados con la enfermedad causal. En los signos vitales, en la insuficiencia respiratoria inicial, se presenta taquicardia leve, taquipnea, hipertensión. Y si hay aparición de fiebre, se debe sospechar sobre infecciones, tromboembolia pulmonar o atelectasia. Pruebas complementarias. Gasometría arterial. Esta es la prueba imprescindible para diagnosticar la insuficiencia respiratoria. Además, permite conocer el grado de severidad de la misma, de la existencia o no de hipercapnia y de la existencia de alteraciones en el equilibrio ácido-básico. Esto a su vez permite conocer si la insuficiencia respiratoria es aguda o crónica, ya que en esta última se desarrollan los mecanismos compensadores de la misma y el pH será normal o casi normal. Esta prueba es un análisis de sangre donde normalmente se toma la muestra en la arteria radial. Radiografía de tórax. Permite conocer la causa desencadenante, como en el caso de un neumotórax o derrame pleural, y además conocer la patología subyacente o enfermedad de base, incluyendo fibrosis pulmonar o deformidad de la caja torácica. En el electrocardiograma, este orienta sobre la etiología y las complicaciones derivadas de la hipoxemia. Además, cuando se presenta insuficiencia respiratoria crónica asociada a hipertensión pulmonar, se produce una hipertrofia y sobrecargas de cavidades derechas. Tratamiento. Los objetivos principales son asegurar la oxigenación del paciente, garantizar la ventilación alveolar, tratar tanto la causa como las circunstancias desencadenantes y prevenir las complicaciones. Además, es importante asegurar la permeabilidad de la vía aérea, nutrición e hidratación adecuada, acceso endovenoso, evitar la medicación depresora del sistema nervioso central, disminuir los requerimientos de oxígeno y disminuir la producción de dióxido de carbono. Oxigenoterapia. El oxígeno se puede administrar en el paciente de la siguiente forma: colocando la cabeza del paciente en una tienda que contiene aire enriquecido con oxígeno, permitiendo que el paciente respire oxígeno puro o concentraciones elevadas de oxígeno a través de una mascarilla, y por último administrando oxígeno a través de una cánula intranasal. Ventilación mecánica. Esta es la sustitución temporal de la función respiratoria con apoyo artificial. Se trata de un aparato que impulsa el aire a través de una máscara o del tubo endotraqueal hacia los pulmones durante el ciclo de presión positiva del ventilador y permitiendo posteriormente que el aire fluya pasivamente desde los pulmones durante el resto del ciclo. Gracias por su atención.